Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Mateo Saavedra y hoy voy a presentarles el CERN, la forma en que las TIC unieron a la comunidad científica. Bueno, para hablar del CERN debemos primero abordar una cuestión. Esta es, ¿qué es el CERN? Bueno, el CERN es una organización o es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y esta se dedica a la investigación de partículas mediante el laboratorio de física de partículas más grande del mundo que cuenta con el LHC. Está ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, entre la comuna de Saint-Genès-Pauli, en el departamento de Ain, y la comuna de Meyrin, en el cantón de Ginebra. Además de que no cuenta o no pertenece a ninguna jurisdicción de ningún país, esta instalación internacional dedicada a la investigación es financiada por 22 países miembros, en su mayoría pertenecientes a la Unión Europea, excepto por Israel, los cuales contribuyen conjunta y anualmente con $1.000 millones destinados a investigación científica. Ahora abordemos un poco la historia del CERN. Bueno, el CERN fue ideado por primera vez en una reunión intergubernamental de la UNESCO en París en diciembre de 1951. Ahí se adoptó la primera resolución sobre el establecimiento de un Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, que en francés se diría como Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Ya en junio de 1953, el borrador final del convenio CERN fue acordado y firmado por 12 nuevos países miembros. Seguidamente, en julio de 1955, Félix Bloch, director en ese entonces del CERN, colocó la primera piedra fundamental para el inicio de las investigaciones. Ya desplazándonos a mayo de 1957, se puso en marcha el primer acelerador de partículas, el sincrociclotrón, que proporcionó haces para los primeros experimentos del CERN en física de partículas y nuclear. Las primeras observaciones de antinúcleos se dieron en septiembre de 1965. En esta época se conocía que existían tres partículas fundamentales para la formación de átomos, ¿no? El electrón, el protón y el neutrón. Pero existían otras partículas ya que eran el opuesto de las partículas normales, que eran las antipartículas, las cuales, por simple lógica, como las partículas normales forman átomos y estos átomos son la base fundamental de la materia, las antipartículas forman antiátomos, lo cual hace que obviamente sea la base fundamental de la antimateria. Con esto en cuenta, años después, George Shepard revoluciona la detección de partículas en enero de 1968, desarrollando la cámara proporcional de cables múltiples, una caja llena de gas con una gran cantidad de cables detectores paralelos, cada uno conectado a amplificadores individuales, la cual se vinculaba a una computadora, haciendo que se alcanzara una tasa de conteo 1000 veces mejor que lo que hacían otros detectores que existían en la época. Años después de que el superprotón sincrotrón se creara, que es un nuevo acelerador, y se pusiera en funcionamiento, en enero de 1983 fueron descubiertas las partículas W y Z, gracias a las colisiones de protón-antiprotón y el experimento UA1 o UA1 en español, en el que se logró la detección de la primera partícula Z0, descubriendo las partículas W y Z. Tan solo un año después de ello, científicos clave como Carlo Rubbia y Simon van der Meer obtuvieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los bosones W y Z. Y por último, se puede mencionar uno de los descubrimientos e hitos más reconocidos del CERN en la actualidad, y ese es la primera observación del bosón de Higgs, más mal llamada la partícula de Dios. Esto gracias a los detectores Atlas y CMS, que este descubrimiento fue expuesto en julio de 2012 en la conferencia de física de partículas más importante del año, el ISHEP 2012 de Melbourne. Ahora vamos a una parte más técnica. Hablaremos un poco sobre el funcionamiento del LHC, que es la joya de la corona del CERN.
Pero antes de ver la parte técnica y mecánica de su funcionamiento, se debe aclarar que, gracias al trabajo de 12.000 científicos de 180 países que tienen acceso a sus experimentos, es que el CERN se mantiene y se desarrolla cada día, haciendo múltiples experimentos y analizando gran cantidad de datos. Desde el punto de vista estructural, el CERN cuenta con el más grande acelerador de partículas del mundo, el LHC. Large Hadron Collider, o colisionador de hadrones en español. Un acelerador protón-protón previsto para operar a mayor energía y luminosidad. Esto quiere decir que se producirán más colisiones por segundo. Tiene 27 kilómetros de circunferencia, se encuentra a 100 metros bajo tierra y que constituye el acelerador de partículas más grande construido hasta la fecha. El funcionamiento de este se basa en el uso de imanes dipolo que curvan la trayectoria de partículas dentro del acelerador, logrando direccionarlas y provocar que choquen entre sí. Además, el LHC cuenta con 4 detectores, los cuales son los que realmente recogen los datos por medio de millones de fotografías por segundo, dado la velocidad de las colisiones entre partículas. El primero de estos es el CMS, Sliding de Muon Compacto, que se encarga de estudiar desde las partículas del modelo estándar hasta dimensiones y partículas adicionales que podrían formar la materia oscura. También está el detector o proyecto ALICE. Este proyecto este detector está diseñado para estudiar la física de la materia que interactúa fuertemente en densidades de energías extremas, donde se forma una base de materia llamada plasma de quark-gluón, un estado de la materia que se cree que se formó justo después del Big Bang. El siguiente es el proyecto ATLAS, que se encarga principalmente de evaluar las predicciones del modelo estándar, que resume nuestra comprensión actual de cuáles son los componentes básicos de la materia y cómo interactúan. Finalmente, podemos ver el proyecto y detector LHC-B, que se especializa en investigar leves diferencias entre materia y antimateria, estudiando un tipo de partícula llamada quark de belleza o B-quark. Su objetivo es explicar por qué vivimos en un universo que parece estar compuesto casi por completo de materia, pero no de antimateria. Del mismo modo hablaremos un poco de las áreas de investigación del CERN. ¿Qué es lo que investigan? ¿En qué se desarrolla? Eso es una gran pregunta. Y pues básicamente en sí la investigación del CERN tiene como objetivo general el poder aumentar el entendimiento sobre los componentes más básicos del universo. Por ello, las investigaciones que se realizan en las instalaciones de esta organización pertenecen a 3 grandes áreas de estudio. La primera es el origen de la masa. Las búsquedas de esta área incluyen la búsqueda de la partícula de Higgs, una partícula elemental cuya existencia predijo el modelo estándar de física de partículas. La partícula de Higgs pertenece a una clase de partículas conocidas como bosones y se considera especial para explicar por qué las partículas tienen masa. La segunda se trata de la materia oscura. Esta compone una gran parte del universo que no conocemos. A su vez, las galaxias se comportan como si tuvieran más masa de la que se puede observar. Las teorías sugieren que cada partícula existente en el modelo estándar tiene su antipartícula respectiva. Estas partículas supersimétricas podrían ser la materia oscura que no puede verse. Y por último, la tercera es el Big Bang, centrándose en lo que sucedió antes o justo antes de la creación del universo. Pero en realidad esto es un poco difícil y es el objetivo general. Entonces, lo que se centra en la investigación es estudiar un poco lo que sucedió unos momentos antes de la creación del universo para después poder llegar algún día a ver qué pasó antes de la creación del universo. Bueno,
Esta aparece tras haber teorizado que el universo contenía una combinación caliente y densa de quarks y gluones, llamada plasma de quark y gluones, que ya lo hemos mencionado antes. Los científicos deseaban recrear condiciones similares para analizar las propiedades de esta combinación. Por último, vamos a ver uno de los, básicamente los logros del CERN, qué ha logrado a lo largo de su historia y por qué es tan importante, por qué tanto enfoque en el CERN, por qué tanta inversión en la investigación. Pues los logros más importantes del CERN comienzan por, primero, el bosón de Higgs. Es el más reconocido y es el descubrimiento experimental más aclamado, por decirlo así. Bueno, el bosón de Higgs, que es básicamente la manifestación visible del campo de Higgs, se descubrió gracias a que se generó un problema durante muchos años, el que desde que se teorizó la existencia del bosón de Higgs. Y básicamente no se podía encontrar de forma experimental o observar el bosón de Higgs para confirmar esa teoría que se había planteado desde los años 50 más o menos. Pero el 4 de julio de 2012, los experimentos de Atlas y CMS con el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN anunciaron que habían observado una nueva partícula en la región de masa alrededor del 125 GeV. Esa partícula es consistente con el bosón de Higgs, pero todavía llevará trabajo y tiempo determinar si es el bosón de Higgs predicho por el modelo estándar. Bueno, el siguiente es la antimateria. Esta fue planteada de manera teórica por el físico británico Paul Dirac en 1928, iniciando con la ecuación que expresó él, la cual combina la teoría relativista especial con la cuántica, haciendo que se pudiera describir el comportamiento de un electrón que se mueve a una velocidad relativista. El problema que generó esta ecuación es que al contar con un cuadrado elevado a una x, nos dice que existen dos soluciones para esta ecuación, cuando el electrón tiene una carga positiva y otra cuando el electrón tiene una carga negativa, desarrollando la idea de que cada partícula en la materia tiene su respectiva antipartícula. Por ejemplo, el electrón tiene un antielectrón respectivo. Por ello, el CERN crea antimateria constantemente para estudiar sus propiedades realizando muchos experimentos con sus componentes usando el LHC. Por ejemplo, chocar un protón con un antielectrón para ver qué pasa. Después tenemos la World Wide Web. Muchos desconocen que la base del Internet actual se creó en el CERN. Esto debido a que Tim Berners-Lee, un científico británico, inventó la World Wide Web o WWW en 1989, mientras trabajaba en el CERN. La web fue originalmente concebida y desarrollada para satisfacer la demanda de intercambio automatizado de información entre científicos de universidades e institutos en todo el mundo. Y por último hablaremos del LHC de alta luminosidad. Bueno, este es un proyecto que tiene el objetivo de aumentar la luminosidad en un factor de 10 más allá del valor diseñado del LHC para el 2027. Básicamente la luminosidad es un indicador importante del rendimiento de un acelerador. Esta es proporcional al número de colisiones que se producen en un periodo de tiempo determinado. Así que cuanto mayor sea la luminosidad, más datos pueden reunirse de los experimentos para permitir observar procesos raros. Siendo así muy necesario el hecho de aumentar la luminosidad en el LHC. Bueno, acá tengo las referencias de donde saqué toda la información que he hablado en este video. Muchas gracias por escuchar este video y espero que se haya entendido todo lo que es el CERN y la importancia que tiene este a nivel mundial en la investigación científica y el avance tecnológico. Muchas gracias.